¿Qué tal? ¿Cómo están? Parir en casa es una realidad que estaba normalizada con nuestras abuelas. Sin embargo, hoy en día plantea un gran debate. Apenas un 0,37% de las mujeres embarazadas elige dar a luz en la intimidad de su propia casa, asistida por matronas, las pocas que acuden a los domicilios. Un deseo frente a la deshumanización y la excesiva intervención en los partos en los hospitales, como denuncian asociaciones como El Parto es Nuestro. En países como Holanda o Gran Bretaña sí se contempla parir en casa. En España tiene un coste por encima de los 2.000 euros. Ahí está. Está rotando. Muy bien. Ahora va a los hombros, no te preocupes. No te salgas del Está tubo, estupendo. ahí está estupendo, poquito a poco. Muy bien. Eso es, ya lo tienes. Mi amor. Ya lo tienes. El parto es un momento de crisis y cada mujer se enfrenta al parto como se enfrenta a cualquier situación de crisis en su vida. Yo con Juana ya, que es la primera, que tiene ahora 4 años, me pongo a informar, me pongo a buscar, entonces voy viendo muchas cosas de cómo a mí me gustaría, más que muchas veces parir, es como que a mí me valoro mucho el nacer, o sea, es como ellos tienen que nacer. Nace en el 21, fue plena pandemia, ni había educación maternal, ni había nada, ibas a la matrona con la mascarilla, la pantalla, no sé qué tal. Y cuando vas viendo las opciones que te ofrece el hospital, a mí había muchas que no me cuadraban. Yo, verme con una vía, pues no era algo que me apeteciera. Es que yo si tengo que gritar, no me siento cómoda. Tampoco me gustó la parte en la que pues entras en el plan de parto y la respuesta que tienes es que ok, pero que al final vamos a hacer lo que haya que hacer. Yo tenía claro que al hospital quería ir lo mínimo, o sea, al final. Venga. Tranquila, eso, ahí. Venga, pero venga. Tienes que cerrar la boca, ¿vale? Y concentrarte, acuérdate. Ay, por favor. Aguanta. Cierra la boca y respira. Y aguanta. No hay un acompañamiento emocional, que es importantísimo durante el parto y tampoco se le da el peso que tiene, pues puede empezar a tener ese miedo y ese miedo hace que segregue adrenalina. Esa adrenalina que provoca pues que la mujer deje de dilatar. El parto puede pararse. La excesiva medicalización y saben que es probable que no se respeten sus deseos. Las intervenciones tienen sus riesgos y se ha de indicar, informar sobre los riesgos de la intervención y los riesgos de no dar la intervención. Sin embargo, esta información no suele ser clara y transparente. La mujer necesita para parir sentirse segura, un lugar recogido, oscuro, si puede ser que no vea nervios alrededor, las luces del hospital ya cuando entras, todo esto que ves ahí, pues simplemente eso puede hacer que se pare un parto. Recuerdo un librito que es muy pequeño que se llama Mi bebé es un mamífero, el bebé es un mamífero, de Michel Oden, y bueno, una frase que a mí me marcó que dice: si cambiamos la forma de nacer, cambiaríamos el mundo. Oh, está bajando sola. Claro, sí, claro. ya está ahí, Mónica. Oh. El parto en casa, a día de hoy, es una opción segura, tan segura como parir en el hospital. Es igual de seguro parir en casa que parir en el hospital, teniendo menos intervenciones médicas sin abuso de la tecnología y también obteniendo mucho mejores satisfacción de las mujeres. El sistema público de salud que tenemos no lo contempla y no nos lo ofrece. Y nosotras queremos ofrecer este servicio. El animal va a parir a su zona de confort, a su zona de recogimiento, a su zona de oscuridad, ¿no? Pues simplemente es el llevarlo a lo orgánico de esa parte, el sentirte que puedes hacer libremente, lo que decimos, pues si me apetece beber, comer, el estar con quien te apetece estar, el que, pues decimos, si tú entras en un protocolo de cada X tiempo hay que hacer este control de esta forma, de esta manera, y muchas veces no puedes salir de ahí, bueno, pues el dejar fluir este momento, ¿no? Despacito.
años 70 el parto se sustrajo de la atención domiciliaria del hogar, que es donde ocurría la mayoría de los casos, y se llevó a grandes centros donde se, digamos, industrializó, ¿no? El parto hospitalario responde a unos protocolos en los que el proceso se tiene que ir desarrollando de tal manera que cumpla unos tiempos, entonces si no, pues ya va a haber un uso de oxitocina sintética, exploraciones, abuso de la tecnología. Parir a tu manera, tienes que también, las mujeres necesitamos opciones y explorar esas opciones y de ahí elegir la que más sintamos que es nuestra opción. La idea del documental nace sobre el 2020. Había decidido tener a mis hijas en casa. La gente siempre te pregunta que por qué no quieres estar en el hospital, que es más seguro, que si pasa algo. Confié plenamente en que ellas iban a saber si era necesario el tener que hacer un traslado, si había alguna complicación, cualquier cosa. Que el parto sea respetado y que ese proceso sea respetado. Entendemos, bueno, el parto es un proceso fisiológico y un proceso natural y que se da de manera espontánea. El cuerpo tiene unos recursos y unas capacidades para ir trascendiendo el proceso hasta que nos encontramos con nuestro bebé, ¿no? Al otro lado de la piel. Y por supuesto que hay momentos duros y difíciles y no todo es de color de rosa, pero creo que también tener una experiencia positiva en el parto, sentir que no te han violentado ni hecho cosas que no deberían y que no te han tocado tu cuerpo de una forma que no debería ser, también ayuda a luego sentirte bien. Podría ir todo mucho más fluido, experiencias más positivas, pospartos más positivos. El primer parto fue toda una experiencia. Fue muy largo, fueron 3 días de parto en los que te pasan 1000 cosas por la cabeza. Tantas horas sin parir, pues en el hospital ya existen protocolos que al final pues te arrastran, ¿no?, a tener que ir a una cesárea en muchas ocasiones. Me han llegado a preguntar que si es legal. Esto ya después de haber dado a luz, digo, hombre, pues legal. Pero hay también parte de esa visión que tenemos a veces de cualquier cosa, no es que no porque vayas al médico es lo que ellos digan de la forma... Tenemos que ser... O sea, que aquí no es una cuestión de defender tu cuerpo y tus decisiones solo por parir, sino por todo en general. Fueron 2 partos muy distintos. Jaime nació solo, o sea, no había, las matronas estaban saliendo de su casa cuando nació Jaime porque fue muy rápido. Ellas tienen su equipo y lo traen. Y tú en principio, pues aquí sigue con Jaime, habíamos movido la mesa porque la Priscila iba a ir allí, mi madre y mi hermano se fueron con Juana, que iban a estar con ella, que ya era de noche, y se movió la mesa, y es que en cuestión de 15 minutos Jaime nació. O sea, nació en la ducha, vamos, fuimos hacia la habitación, entonces fue sin más. La mujer que decide parir en casa es una mujer muy bien informada, que tiene muy claro que el parto, al igual que el embarazo y la crianza, son funciones fisiológicas. Es una mujer que tiene claro dónde, cómo y con quién desea parir. Y en su casa va a tener toda la autonomía, la libertad, la intimidad para poder decidir lo que necesita o desea en cada momento. A lo largo de estos 20 años de nuestra trayectoria como asociación, hemos luchado para erradicar la violencia obstétrica y, sin embargo, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia niega que exista la violencia obstétrica dentro de los hospitales. Se normaliza la imposición de protocolos hospitalarios, incluso aunque estos vayan en contra de la evidencia científica disponible. Casos en los que si la mujer se niega a recibir un
una intervención o una prueba, se la cuestiona e incluso se le dice que puede estar ocasionando la futura muerte de su bebé para intentar que ella acceda a la intervención. Hacemos encuentros previos, vamos dando forma al parto, al espacio, desgranamos los miedos y potenciamos todo aquello que son recursos que nos van a servir, ¿no?, para ese momento. Es una vivencia familiar, íntima, en donde si hay otros hijos, pues también se van a tener en cuenta. Dale un besito, acaríciale. En el parto en casa no se van a usar ningún tipo de medicación ni de intervenciones que alteren ese proceso, ¿no? Los recursos con los que contamos son la fisiología y lo que vamos a hacer es potenciar esa fisiología, potenciar las capacidades de la mujer que está pariendo. Cuando vas a tu centro de salud te dan información pues para ir al hospital, para que vayas allí, te dejes hacer y poco más. Siempre se nos ha tachado de ser unas mujeres insensatas, que no pensamos en el riesgo, cuando todo tipo de parto tiene un riesgo, todos los partos en el hospital tienen riesgos también. Pues la mujer, como una usuaria, ateniéndose a la ley del paciente, puede elegir si, por ejemplo, ponerse una vía, si someterse a una inducción, si parir en el hospital. La primera intervención en un parto es tener que salir de casa. No podemos hablar tan a la ligera de las que paren en casa, las que paren en el hospital, las que utilizan epidural, las que no, porque esto no estamos dentro de nadie para decidir y para juzgar. La pareja es la que debería decir, cariño, donde tú quieras parir, yo contigo. Porque al fin y al cabo la que pasa el trance es ella. Cuando una mujer quiere parir en casa y se ve obligada a parir en el hospital, eso ya es un hándicap. Eso ya puede hacer que el parto no funcione como debería de haber funcionado. El parto es un enfrentamiento con la muerte. Es un momento visceral, es un momento súper potente en el que creemos que nos vamos a morir. Yo, de hecho, recuerdo haberle dicho al médico, me muero. Y el médico decirme, no, estás pariendo. Tú en casa al final pues te pide una serie de materiales, pues que no son nada más que toallas, empapadores para proteger, una palangana para recoger la placenta, un espacio. Bueno, no necesitas nada que tú no tengas en casa. Pues que haya calor si es invierno, comida para poder comer y beber y 4 hierbas para hacerte una infusión después, y no necesitas, y el resto, las cuestiones médicas, las aportan siempre las matronas. En el segundo parto se instaló la piscina, que la usamos y entramos a la piscina y demás, pero no hace falta ninguna logística especial. Hay unas cuestiones de seguridad, como estar a menos de 20 minutos, media hora de un hospital, que aquí lo cumplíamos. Ellas son siempre 2 personas las que te atienden, 2 matronas. Controlamos el bienestar del bebé y el bienestar de la mamá como parte fundamental, ¿no?, de nuestro trabajo. Esa es la parte técnica, y vigilar que el proceso se esté dando sin ningún tipo de complicaciones. La mamá se va a comportar, se va a mover libremente, va a gritar si quiere gritar, se puede mover por todo su espacio, que es su espacio conocido, ya nos conoce a nosotras y somos de confianza. Ellas están de guardia desde tu semana 37 hasta su semana 42, ellas no pueden hacer nada. O sea, ellas están en su casa, pero yo recuerdo de estar hablando con ellas en algún momento y dicen, bueno, nos comunican, oye, hoy se ha ido una de nosotras, nos hemos ido a dar un paseo y estamos sin cobertura, pero eso es un hándicap para ellas, es decir, es algo muy sacrificado. Para mí es admirable que se dediquen a ello de esa forma, porque me parece, bueno, que tiene que ser muy pasional para hacerlo desde ahí.
en casa, pues los tiempos son más tranquilos, las profesionales tienen todo el tiempo del mundo para dedicarse a esperar, a ver cómo va, a ver cómo se lleva, a escucharte. Yo no sabía que las diferentes formas de gritar, ya solamente con eso las matronas ya sabían en qué fase estaba. De vez en cuando venían con el Doppler, me miraban a ver cómo estaban los latidos del corazón de mi hija y a mí me tranquilizaba tenerlas ahí, la verdad. En Inglaterra la opción de parir en casa no es solo una opción aceptada, sino que está regulada y es ofrecida gratuitamente desde el Sistema Nacional de Salud. Yo soy una persona que es como que me cuesta mucho soltar, entonces saber que está todo aquí y lo tienes controlado también forma parte de esa experiencia que buscas. Cada una pare desde, o sea, como vive. Entonces es verdad, yo en todo mi parto estaba súper pendiente de todo. O sea, Jaime estaba comiendo espaguetis y yo lo tenía súper claro. La tranquilidad de estar controlando lo tuyo, porque es mi forma de ser. Estás con gente que conoces. Cuando tú vas a dar a luz, igual nunca has visto a esa matrona, a esa enfermera, a ese auxiliar, joder, para mí es como muy fuerte, ¿no? Es algo tan que a veces ni siquiera los propios médicos que vas viendo a lo largo del embarazo, entonces también, joder, no es sacarte sangre, que es como un... Entonces, claro, tienes la persona que está ahí, has hablado de lo que puede pasar, de lo que no puede pasar, de cómo son las cosas, entonces es como una tranquilidad. Cuando tú pones la balanza, pues decides que te interesa más, te compensa más, o lo valoras así, tú en tu persona, lo que supone, ¿no? Al final también es vivirlo desde el no miedo o entender que es algo fisiológico y no patológico, que muchas veces pasa. También hacemos encuentros y visitas posparto allí en casa, bueno, pues así dando sostén a la lactancia y haciendo todo un seguimiento durante los primeros 15 días de cómo el bebé va medrando y va creciendo y cómo se va recuperando la mamá. Porque el parto es nuestro, no es de los médicos. Cada vez más se presentan planes de parto en los que las mujeres se han informado, saben cómo será el proceso, qué implica. Hoy en día el Hospital de León, aunque es un plan de parto muy escueto y bastante reducido, con muy pocas opciones, por lo menos ya lo tiene incluido dentro de su documentación hospitalaria. Igual que no nos dice el Estado dónde tenemos que concebir a nuestros hijos, pues tampoco nos dice dónde hay que parir. Al igual que estamos preparadas para concebir, estamos preparadas para gestar, para parir, para amamantar, y realmente todo lo que salga de eso es lo excepcional. En España, que los profesionales de la salud, sean médicos o sean matronas, pueden atender en hospitales, en centros de salud o a domicilio. Es decir, que está expresamente previsto en nuestra legislación. Desde la cercanía de aquí de León, yo creo que sigue habiendo miedo de algún modo. Cuando te pones a analizar y a indagar y a ver, es cuando dices la vuelta de cordón. Es que muchísimos niños nacen con vuelta de cordón y no pasa nada. De 2 partos, el 100% del parto, no ha pasado nada, ese bebé no se ha monitorizado porque no ha dado tiempo a monitorizarse, en este caso, o sea, no ha pasado nada y eso no está recogido. Yo a Jaime, al segundo, le quité yo el cordón. En lugar de quedarte solo en el miedo, vas más allá. Cuando tienes estreptococo o no, que tienen que poner antibiótico, no, pues cuando te pones a buscar, es que un país que está a X kilómetros de aquí no lo pone o no se hace. Entonces dices, vale, yo lo que quiero es la información de todo y sobre ahí. Entonces no decidir desde el miedo o desde la angustia de la complicación, sino ver esa complicación primero que es. Preguntan que cómo se hace, que efectivamente es pues pagándolo, porque a partir de 2.000 euros más o menos, depende de las matronas, en qué ciudad estén, pues si tienes que transportar, claro, tienen que venir, tú tienes que ir a visitarlas. Bueno, tenemos países muy cercanos que lo hacen. En Inglaterra es una realidad, que puedes parir en casa a través del sistema público. El parto en casa, si bien no puede entrar dentro de la cartera de servicios ahora mismo, sí que debería de haber un protocolo de recepción a esas mujeres que empiezan a tener su parto en casa
y que por alguna razón tienen que ser trasladadas al hospital. En muchas ocasiones, las mujeres que parimos en casa nos encontramos con el miedo a tener que ser trasladadas al hospital y recibir represalias por parte de los profesionales que allí estén, porque no está bien visto, porque de momento todavía no hay un reconocimiento a este tipo de opción. Cuando antes era la opción, ahora realmente es ir al hospital. Las competencias de la matrona las están poniendo en práctica otros profesionales. Quiere esto decir que en caso de una distocia de hombros, de una reanimación, encontramos que para esto hay otros profesionales que son los que al final acaban gestionando estas complicaciones. Y no estamos acostumbradas a ver reanimaciones o maniobras de este tipo en domicilio, incluso sin cortar el cordón. Por eso el trabajo para la visibilización del parto en casa va de la mano de las profesionales, de las comadronas. Comadronas y mujeres de la mano tenemos que alzar la voz, tenemos que mostrar que es posible y que ciertas complicaciones se pueden gestionar satisfactoriamente en casa. Sí es verdad que hay complicaciones que no se pueden gestionar, pero ni en casa ni en el hospital. Por lo tanto, es necesario que haya una profesional que esté acostumbrada a adelantarse a lo que pueda suceder. Con el peor de los casos, ¿y qué sucede? Pues que al final en casa siempre se va a juzgar el lugar escogido por encima de lo que haya podido suceder, que tal vez en un hospital también hubiera tenido el mismo resultado. Todos los hospitales deberían de tener, sus paritorios deberían de ser centros de nacimiento, porque las mujeres que vamos a parir, los bebés que van a nacer no están enfermos, necesitan un lugar donde puedan pues dejar que la naturaleza lleve su objetivo. Si en mi casa es donde yo he concebido a mis hijos, en mi ambiente íntimo, donde yo me siento segura y donde está lo que me puede producir ese bienestar para poder hacerlo. Yo lo recuerdo todo como muy terrenal, ¿no? O sea, fue como, aparte que fue muy rápido, es decir, yo cuento el parto como que empezó a las 6 cuando llegaban las matronas y a las 8 cuando había nacido. Aquí estábamos montando la piscina, la tranquilidad también de controlar tu tribu, ¿no? Tu manada, tu familia, es que eso también es importante, y de sentir que te están cuidando desde lo que también tú quieres y tienes esa tranquilidad. El vínculo es muy importante y esos primeros momentos en los que nace un bebé y se vincula con su madre van a afectar mucho en el puerperio, en la crianza. Por lo tanto, no se trata de un lugar, se trata de un entorno, se trata de cómo se va a sentir la madre. Si la mujer donde se siente segura es en el hospital, hay que mejorar el hospital, hay que mejorar los protocolos y hay que mejorar los entornos. Pero si la mujer que lo decide quiere parir en casa, tal vez en un hospital no se va a sentir segura y tal vez en un hospital no vaya a tener una experiencia buena. El próximo 6 de junio es el Día Internacional del Parto en Casa. Desde aquí queremos dar las gracias al equipo del documental Doctor, quiero parir en casa, del que han podido ver algún fragmento. También a Lumbreparteras de Asturias y a las mujeres que han querido compartir estos momentos tan íntimos, trayendo al mundo a sus hijos con nosotros. Nos vamos. Este programa vuelve la próxima semana. Adiós.